Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Un saludo fraterno para todos. Esta es nuestra nota para el día de hoy. Lula critica el pacto Unión Europea-Mercosur y pide confianza mutua. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el viernes en París el nuevo pacto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que considera que impone exigencias ambientales injustas a los países sudamericanos. Lula se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y le pidió confianza mutua y no desconfianza y sanciones. Lula dijo que Brasil tiene derecho a reindustrializarse y a defender sus intereses económicos, y que no puede aceptar la propuesta europea que restringe las exportaciones de productos brasileños que provienen de tierras deforestadas. Según Lula, ningún país ha respetado los acuerdos climáticos de Copenhague o París, y se necesita más flexibilidad para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes. El mandatario brasileño también afeó el estado de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio, que llevan más de 2 décadas y que están en punto muerto por las trabas de algunos países europeos, como Francia. Lula cuestionó cómo se puede tener una asociación estratégica con amenazas entre socios estratégicos, y dijo que su única petición es tener un acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo UE-Mercosur será uno de los temas centrales de la cumbre de líderes de la Unión Europea, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará en Bruselas el 17 y 18 de julio. España, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, es uno de los países que más apoya el pacto comercial. Lula participó en la clausura de la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Mundial, una iniciativa impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar los desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Lula recordó los avances sociales que logró durante su gobierno y el de su sucesora, Dilma Rousseff, y los retrocesos que sufrió Brasil bajo el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula se comprometió a alcanzar la cero deforestación de la Amazonía para 2030 y a restaurar la tierra degradada. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.